Punto Flow. Lo que parece ser un videojuego que quiere imitar descaradamente a Yume Nikki, presentándonos sueños ambiguos de los cuales tendremos que extraer la historia de la protagonista y el por qué se encierra en su habitación, siendo esto usualmente debido a dolencias emocionales y traumas. Que parece ser un juego que no tendrá nada especial para ofrecernos más que un poco más de esa experiencia que el señor Kikiyama logró evocar en nosotros alguna vez. Cuando la realidad no puede estar más alejada de esto, prepárense entonces para una historia de decadencia, de una lucha impotente de una niña contra una enfermedad que no se puede describir de otra forma más que completamente maligna. Una historia trágica donde ni siquiera tu propia mente puede ser un refugio para descansar. Esto es lo primero que nos recibe al iniciar una partida de Punto Flow. Un videojuego indie bastante desconocido por las personas, difícil incluso de encontrar y de correr en una computadora. Un videojuego muy singular inspirado en el conocido Yume Nikki de Kikiyama. A primera vista uno podría pensar que se trata de un fangame más de esa franquicia, pero nada más lejos de la realidad. Empecemos con una breve descripción de Punto Flow. Punto Flow tiene muy pocas mecánicas, solo dos de hecho. La primera es caminar, acción que vas a realizar muchísimo recorriendo todos los rincones oscuros que Flow tiene para ofrecer, y no vayas a pensar que te van a decir a dónde ir, así que prepárate para recorrer mapas que pueden parecer enrevesados y laberínticos por horas, solo para llegar al mismo punto del que empezaste. Y su segunda mecánica, los efectos. Son una serie de objetos que irás recolectando durante el juego y que al ser activados tienen distintas consecuencias en el entorno, o en Sabitsuki, la protagonista. Algunos ejemplos son el vestido, que es solo una skin, la can water, que hará que se ponga a llover, entre otros. Vale destacar que una gran mayoría son de hecho inútiles y realmente tenerlos no influirá en nada en el juego, aunque recolectarlos todos es necesario para llegar a cualquiera de los finales de este juego. Ese sería un pequeño resumen del juego en cuanto a sus mecánicas jugables. A pesar de que a primera vista puede sonar bastante tosco y malo, en realidad no lo es. Se vuelve bastante entretenido y su atmósfera es bastante inmersiva, por lo que recomiendo de corazón jugarlo. Si así lo decides, puedes darle una oportunidad y volver a ver este video cuando lo termines, o cuando te aburras. Pero si no vas a jugarlo o ya lo jugaste, entonces daremos un pequeño paseo por un mundo muy diferente al que conocemos. El mundo de los sueños de la pequeña Sabitsuki, así que prepárate. Ve por algo de comer y ponte cómodo, porque estamos a punto de hacer un viaje al mismísimo infierno. Al iniciar una nueva partida, nos encontraremos en la habitación de Sabitsuki, una niña de pelo blanco que protagoniza este juego. Explorando un poco, nos daremos cuenta muy rápidamente que ella es una hikikomori, o sea, una persona que vive recluida en su habitación. Si nos dirigimos a la computadora, entonces aparecerá un contador que nos llevará directamente al mundo de los sueños de Sabitsuki. Desde aquí podremos notar diferencias al mundo real, ya que si vemos afuera notaremos que parece haber fuego en el exterior. Quiero hacer énfasis en que no olviden los detalles de lo que les narraré, porque serán importantes para las teorías más adelante. Para ser más específicos, si utilizamos la computadora en el cuarto de Sabitsuki, podremos acceder al flow, el cual vendría a ser un estado de lucidez y concentración, en el que ella puede observar sus pensamientos, por así decirlo. Esto es algo real, y por eso el juego se llama así, e incluso algunos teorizan que el punto antes de flow es debido a que la computadora posee alguna especie de tecnología muy particular que le permite a Sabitsuki entrar a este estado. Al entrar al flow,
Despertaremos en la azotea y podremos entrar en la habitación e incluso caminar hacia la puerta, lo que al abrirla nos llevará al nexo. Es una habitación que tiene 4 caminos, los cuales nos llevarán a las partes de la mente de Sabitsuki. La mayoría de mapas están interconectados, por lo que viajar por una zona u otra podría llevarte al mismo lugar que otro camino. Ahora les narraré cómo fue mi primera vez en el mundo de Punto Flow. Caminé directamente hacia abajo, entrando al mundo dismórfico, un lugar con grandes espacios abiertos, donde notarás que orientarse es una tarea bastante complicada. Eventualmente terminé llegando a una pequeña cabina, lo que me llevó a unas escaleras y a un pasillo muy largo, lo que finalmente me transportó a un mundo submarino. Continué explorando y encontré una especie de templo laberíntico, donde estuve perdido por un tiempo hasta que logré encontrar una salida, que me llevó a un lugar extraño, una especie de ruinas submarinas, donde habían dibujos de monstruos disformes en las paredes, e incluso una de estas criaturas vagaba por ahí, ignorándome. Vaya que ignorándome. Este es un sentimiento recurrente en Punto Flow. No puedes interactuar con casi nada. A veces incluso preferirías que al menos alguien intentara atraparte o algo, solo para sentirte menos solo. Luego entré por una puerta que me llevó a... exacto, otro laberinto. Esta vez con unas niñas de pelo blanco y llenas de sangre que te persiguen. Son llamadas Kaibutsu y son el enemigo recurrente del juego, por así decirlo. Tras una insana cantidad de tiempo aquí, termino regresando al mundo donde estaba el ser, entrando a una puerta que había dejado pendiente anteriormente, llegando a una especie de prisión oxidada y extraña. Tras vagar por ahí, encuentro a 2 hombres vestidos de negro al lado de una guillotina. Me acerco temerosamente sin saber bien qué ocurrirá y Sabitsuki pierde la cabeza, de forma literal. Lo que me llevó al infierno. Un enorme lago de sangre me rodea, música inquietante y múltiples pinchos llenos de sangre y carne desgarrada me rodean. Del lago incluso salen formas que no estoy seguro si son árboles o manos de gente que se cayó ahí y se ahogó, aún pidiendo ayuda. Los pasillos son estrechos y claustrofóbicos, y en mi soledad visualizo a un individuo. Me acerco e interactúo con él, lo que me teletransporta a un lugar con una escalera. La subo expectante a lo que encontraré, solo para regresar al mundo acuático nuevamente. Es un mundo confuso el de Punto Flow. Creo que después de la narración al menos eso debe estar claro. Y hay muchas cosas que se dan a la interpretación. Por ejemplo, el mundo de las cárceles oxidadas. ¿Será que la niña estuvo presa? ¿Vio en algún punto de su vida una cárcel o algo así? ¿O será que hay algo o alguien que la hace sentirse atrapada? Sabitsuki está enferma. Esto no lo había comentado anteriormente, pero hay múltiples pistas a lo largo del juego que nos indican que, en efecto, Sabitsuki posee una horrible enfermedad que es usualmente denominada por los fans como la enfermedad del óxido. De pronto esa cárcel llena de óxido ya no parece tan irrelevante, ¿verdad? Durante el juego podemos observar múltiples camillas de hospital con monitores Holter a lo largo del juego, a veces incluso en lugares extraños, por decirlo de alguna manera, e incluso hay varios mapas que hacen referencia a hospitales. Suelen ser lugares lúgubres, llenos de muerte, sangre y óxido, lo que nos hace solo hacernos a una pequeña idea de lo que Sabitsuki tuvo que pasar para que su percepción de un lugar como un hospital sea algo tan retorcido como esto. Incluso hay un mapa llamado microorganismos,
lo que también nos hace preguntarnos si la enfermedad de Savitsuki la obligó a investigar sobre ellos en algún momento y por qué estos quedaron en un lugar tan profundo dentro de su mente. Además de esto, existen mapas que hacen referencia a carne y cosas viscerales, como puertas hechas de carne que siguen retorciéndose. Es algo bastante gore y nos hace reflexionar sobre la gravedad de la enfermedad de Savitsuki. Se desconoce a ciencia cierta qué es exactamente la enfermedad del óxido, y es algo que discutiremos más en la parte de teorías. Sin embargo, también se teoriza que esta enfermedad puede ser contagiosa, y que esa es la razón por la que Savitsuki no sale de su cuarto. Y no es debido a que es una hikikomori por traumas de su infancia o por su propia decisión. Ella es una prisionera en su oxidado mundo. Otro punto que apoya esta teoría es que el único personaje, además de Savitsuki, que vemos fuera de Flow es Alamate, un NPC poco recurrente dentro de la mente de Savitsuki, que lleva una máscara de gas, como si tratara de cuidar su propia salud al estar en contacto con Savitsuki. Antes de pasar a un tema mucho más profundo e importante en este juego, me gustaría hacer una rápida mención a algo que vemos mucho durante el juego. Es la aparición muy repetida de plantas. Hay 2 mapas enteros centrados en ellas, y parecen ser de mucha importancia en la vida de Savitsuki, pero con diferencia la planta, o mejor dicho, la flor más recurrente es el lirio blanco, que representa la pureza e inocencia. Sin embargo, hay algo que me llama mucho la atención, y es que en una parte del juego llegamos a un lugar que parece ser una ceremonia de bodas, específicamente, llena de lirios blancos. Y lo interesante es que cerca del lugar se encuentra un fantasma que nos da un efecto. Oh, y por cierto, los lirios blancos también suelen ser un regalo de bodas y un regalo a madres primerizas. Punto Flow termina cuando reunimos todos los efectos y abrimos la puerta de la habitación de Savitsuki. Ella saldrá y se suicidará saltando desde un edificio, seguramente para acabar con su vida antes de que su enfermedad lo haga. Sin embargo, si en lugar de salir, al tener todos los efectos usamos la computadora, podremos acceder a un modo de juego un poco distinto, por así decirlo. Al activar el modo Rust, muchas partes del juego habrán cambiado, siendo más viscerales y horribles, además de agregando a unos enemigos conocidos como demonios rojos, que solo podían ser encontrados en los puntos más tenebrosos del juego. Además, la apariencia de Savitsuki, que ahora llamaremos Rust, parece haber cambiado, al igual que su personalidad, viéndose como si ella estuviera oxidándose, y se verá cada vez más magullada y desfigurada si los demonios nos tocan. Podremos continuar con el juego, sin embargo, y deberemos encontrar 3 efectos secretos, por así llamarlos, que se encuentran en zonas demenciales a las que antes no podíamos acceder, para así poder obtener el final verdadero. Cuando lo logremos, habrá un ascensor en lugar donde solía estar la computadora. Al ingresar, entraremos a lo que parece ser un pasillo de un hospital que se vuelve cada vez más sangriento y lleno de demonios que convierten a Rust a un demonio como ellos. Y en una habitación encontraremos a una versión demoníaca de la propia Savitsuki y con cuernos, conocida como The Inner Demon o el demonio interior. Tendremos que matarla para poder obtener el final verdadero. Tras realizar esto y dirigirnos a la puerta nuevamente, esta vez obtendremos un final diferente,
donde una maid con una motosierra matará a Rust y se la llevará cargando en brazos. Lo sé que seguramente estás pensando qué demonios es esto, qué es Rust exactamente. Bueno, pues para saberlo debemos pasar a ver las teorías de punto flow. Antes de presentar mi propia teoría, debo presentar la teoría que en consenso general es la más creída y aceptada en la comunidad de Flow, la teoría de la pandemia. Para empezar, debo decir que no logré encontrar la fuente original de la que viene esta teoría. Es difícil buscar cualquier cosa del juego a decir verdad. Pero a resumidas cuentas, esta teoría nos dice que Sabitsuki nació sin ninguna enfermedad y habría vivido una vida bastante tranquila hasta su adolescencia, siendo amiga de un NPC ubicado en la escuela llamado Smile. Aquí es donde las teorías empiezan a variar según quien te la cuente. Pero el punto principal es que en el mundo se desata un virus, el virus Rust, que hace que los cuerpos de los huéspedes entren en un estado de descomposición y finalmente te lleva a la locura. Según la teoría, el cabello de las personas infectadas cambia a un color blanco, y esta es la razón por la que vemos a muchas personas con cabello blanco en estados deplorables en Flow. Esto, por supuesto, también afecta a Sabitsuki, que ya fue infectada y el virus se desarrolla lentamente dentro de ella, hasta llevar a Sabitsuki a la locura. Debo decir que si bien esta teoría me resulta plausible, no me convence realmente. Creo que no hay suficientes pruebas, o al menos no pude encontrarlas. Sin embargo, esto no quita que sea la teoría más aceptada. Ahora procederé a narrar mi propia teoría. Sabitsuki era una niña nacida de un matrimonio disfuncional, que muy pronto terminó divorciándose. Sabitsuki, que no sería su nombre real, cosa que explicaré más adelante, tenía poco contacto con su madre, que sería Oreko, ya que durante el juego se dan muchas pistas de una dinámica madre-hija entre ellas. A pesar de sus problemas, Sabitsuki viviría una vida relativamente feliz. Asistía a la escuela y tenía amigos. Sin embargo, ella desconocía que había heredado una enfermedad genética de inmunodeficiencia, enfermedad que empezó a hacer aparición más avanzada a su infancia. Debido a esta enfermedad inmunodeficiente, ella contrajo una enfermedad aún peor, el sarcoma de Kaposi. Es un tipo de cáncer de piel que hace que salgan pequeñas placas y protuberancias de colores rojizos en la piel, una especie de herpes, por así decirlo, dando un aspecto que podríamos asociar a el óxido. Lo que causó que sus compañeros empezaran a molestarla y llamarla Sabitsuki para burlarse de ella. Esto debido a que ese nombre es un juego de palabras con la palabra sábita, óxido, que vendría a significar la oxidada. Sus padres trataron de ayudar a Sabitsuki a curarse de su enfermedad, llevándola a hospitales infantiles, de los que no tiene más que malos recuerdos al ver a niños y niñas en su misma condición o incluso en peor condición, lo que llevaría a que la niña desarrolle un trauma a los hospitales, teniendo esta visión horripilante representada en su mente. Debido a la naturaleza incurable de esta enfermedad, a las constantes burlas por parte de sus compañeros y la posibilidad de contagiar a su enfermedad a otros niños debido a la transmisibilidad por medio de la saliva, Sabitsuki, en decisión conjunta con sus padres, habría decidido recluirse en su habitación de forma permanente, solo con su cama, su televisión y una consola de videojuegos. Y por supuesto, su librería. Su salud mental mermaría muy rápidamente debido a la soledad, siendo visitada solo unas pocas veces por su enfermera personal, la maid. Presa en una prisión hecha de óxido, una que no importaba cuánto ella gritase, luchase o patalease, acabaría con ella eventualmente.
Eso fue lo que Sabitsuki pensaría al estar en un constante estado de concentración con sus pensamientos. Sin embargo, ella era testigo de cómo Rost, o sea, la representación que ella tiene de su propia condición, cada vez avanzaría más profundo dentro de ella, destruyendo sus sueños y sus esperanzas. No es casualidad que los tres efectos secretos o cajas vacías estén ubicados en lugares muy importantes para la vida de Sabitsuki, siendo la primera en su escuela, a la que nunca podrá volver por culpa de su horrible enfermedad, el hospital, un lugar donde vivió tanto sufrimiento, y finalmente una representación de su propia concepción, cerca de Oreko, en el momento que su sufrimiento iniciaría sin que siquiera ella lo supiera. Y finalmente Rost destruyendo a Inner Demon, que era la última pieza de sanidad en la mente de Sabitsuki. Esto terminó por acabar con la cordura de Sabitsuki, que salió a la terraza dispuesta a acabar con su vida, siendo detenida por la maid, a quien Sabitsuki en su histeria atacaría, su vida siendo terminada por su propia mano. Sé que la teoría no es perfecta, pero personalmente fue mi perspectiva al terminar de jugar Flow, y tras analizarlo, evidentemente, aunque claro, son solo teorías y no deben ser tomadas como verdades absolutas. Y bueno, ese fue Flow, un video bastante intenso a decir verdad, tanto de escribir como de jugar como de leer. Sin embargo, me parece que es una obra bastante infravalorada y se merece que al menos hable de ella. Como sea, soy nuevo en YouTube, como pueden notar, y me ayudaría en compartiendo, dando like, comentando para que se recomiende o algo, no sé, lo que sea. Solo con verlo creo que también es una gran ayuda. Así que muchas gracias, en serio, si lo vieron hasta acá. Y nos estaremos viendo nuevamente cuando hable de algún juego raro o critique algún otro juego. Adiós.